Buen día, este es el video sobre el PVC. Todos los otros videos, este va a ser distinto a los otros videos porque los otros son como más técnicos y pues me parece que esos de cierta forma se pueden volver a ser un poco tediosos. Entonces esta lo voy a hacer de una forma distinta. Voy a entrevistar a ciertas personas, como pueden ver acá, que en teoría saben o deberían saber sobre el material con preguntas que obviamente yo formulé, los cuales nos van a poder ya pues dar información sobre el PVC. No todas las respuestas van a ser correctas ni técnicamente exactas, sin embargo, pues después vamos a entonces dar de igual forma una conclusión para saber cuáles están correctas, cuáles no, y pues saber exactamente qué es el PVC. No, ni idea. Para alguien que no es ingeniero, ¿cómo explicarías qué es el PVC? Diría que es un derivado del petróleo, que es un producto que sale de ese tipo de combustible fósil y digamos que de las diferentes fases del crudo salen esos tipos de plásticos. Para alguien que no es ingeniero, ¿cómo explicarías qué es el PVC? El PVC es un plástico, un polímero. ¿Qué significa PVC y por qué están usados en la industria? Ok, creo que PVC es un polímero termoestable. Ya, versátil. ¿Qué significa el PVC y por qué están usados en la industria? No, ni idea. El PVC es policloruro, no estoy seguro bien digamos de la especificación técnica, y se usa para el tema de cañerías, tuberías y diferentes usos, no sé, de membranas plásticas, por su resistencia y demás. Sé que se utilizan en diferentes aplicaciones de construcción, hogar y demás. La sigla PVC significa policloruro de vinilo y es importante porque tiene muchos usos en industria y en el sector de la construcción. Si tuvieras que describir en una sola palabra, ¿qué lo hace especial frente a otros plásticos? Su bajo costo, ya que apenas el 46% es derivado del petróleo y el resto se obtiene de la sal. Duradero, resistente. ¿Cuáles dirías que son las propiedades más importantes del PVC? Sí, eso es resistente. Normalmente los plásticos se deforman mucho, el PVC no se deforma tanto como otros plásticos. Alta resistencia, ok. Yo diría que costo, resistencia, rigidez y durabilidad. Su alta resistencia a la corrosión, a ácidos, a bases, a buena tenacidad, buen comportamiento en condiciones exteriores medioambientales. Como la dureza. ¿Qué tan resistente es comparado con otros materiales como el metal o la madera? Es menor que el metal y mayor que la madera. Y es poco resistente a comparación del metal. Depende de la comparación. Resistencias mecánicas son inferiores a la mayoría de metales ferrosos, de pronto un poco superiores a metales no ferrosos, a algunos, y a la madera también, depende de la condición. La madera puede llegar a ser más resistente mecánicamente a algunos esfuerzos, pero tiene ventajas como el hecho de ser ignófugo, no propagar la llama. ¿Cómo se comporta frente al calor o a los químicos? Al calor, dentro de la gama de los polímeros, los plásticos, bien, llega a la fusión a los 140 grados. Después de 140 grados, digamos que tiene condiciones mecánicas prácticas, útiles. Y frente a los químicos, no, tiene muy buen comportamiento. Es muy resistente a muchos químicos, excepto por ahí el etanol, que es soluble en etanol. De forma como de goma, como maleable. Buena resistencia al calor y buena resistencia a ácidos o elementos químicos. ¿Es un material pesado o liviano? Liviana. Liviano. ¿Existen diferentes tipos de PVC o todos son iguales? Sí, hay diferentes tipos de PVC, según la composición. Hay como dos grandes clasificaciones, el PVC plastificado y sin plastificar. Sin plastificar lo llamamos UPVC, la sigla lo identifica como no plastificado, y el PVC sin la sigla que identifica los PVC plastificados. ¿Cuál es la diferencia entre PVC rígido y flexible? El rígido no tiene plastificante, como decíamos ahorita, y su condición versus el flexible es que es más rígido, tiene mejor resistencia a la abrasión, es más tenaz que el PVC que viene plastificado, que es flexible. Pues que no es rígido, el otro es flexible. Asumo que es, pues, obviamente, el que se deja conformar o deformar. Ok, ¿en qué casos sabes si se utiliza cada uno? No. El PVC rígido tiene usos exteriores medioambientales, donde va a estar sujeto a condiciones como el agua, puede tener elementos abrasivos, o sí puede ser abrasivo, necesita mayor resistencia a la abrasión, puede ser formulado para tener un muy buen comportamiento ante los rayos ultravioleta, para no llegar a cristalización o envejecimiento prematuro. El flexible se utiliza más en condiciones donde necesito resistencia a ciertos químicos y cierta deformación plástica, elástica, donde el producto no se deforme permanentemente, tuberías y otra clase de aspectos. ¿En Colombia qué normas regulan el uso del PVC? No conozco. Sé que en la normatividad técnica colombiana para el sector de la construcción hay normas ya fijadas para esa clase de polímeros, pero no las conozco. Debe ser la norma técnica colombiana, alguna emitida por el ICONTEC, pero no la tengo clara. Hasta donde yo sé, creo que es la NTC 2050, con el tema. ¿Qué estándares deben cumplir productos como tuberías de PVC? Resistencia a la abrasión, no contaminar los fluidos, que es una característica del PVC, es inocuo. Resistencias pues, a la presión. ¿Qué pasa si un producto no cumple con las normas? Debe ser, pues, es un producto no conforme, debería ser rechazado y no usado en ninguna aplicación. Cuando alguien va a comprar PVC, ¿en qué presentaciones lo puede encontrar? Tubo. Para también objetos médicos. Uy, demasiado. En conductos, está en pisos, está en laminados de techos, está en divisiones. Tubos, ejes, láminas. Normalmente, si tú eres un productor, lo encuentras en resina, y la resina viene normalmente o en polvo o en pequeñas partículas, peletizado. Ya transformado, lo encuentras en tuberías, lo encuentras en cubiertas, o sea, tejas, lo encuentras en paneles para muro, en pisos exteriores, lo encuentras en los elementos que recubren los cables eléctricos.
¿Qué formas son las más comunes? ¿Tubos, láminas o perfiles? Yo conozco los tubos. Los tubos. Perfiles. La mayoría está extruido en perfiles. ¿Qué factores influyen en el precio del PVC en Colombia? El precio realmente del crudo, del petróleo, influye de forma directa, porque como les comenté, una gran proporción de la composición viene del derivado, del monómero, y eso hace que su precio esté atado al barril de petróleo. Si sube el crudo, sube el precio. Depende de con qué esté combinado. ¿Hoy en día es un material económico o costoso? Costoso. Dentro de los plásticos es uno de los más económicos, por eso es que se utiliza tanto. Como no todo es derivado del petróleo, sino tiene parte, pues para que se entienda, de sal, el cloruro, su costo tiene menor impacto que los que dependen más de la parte del petróleo. ¿Hoy en día es un material económico o costoso? Yo creo que es económico. ¿Dónde se puede ver el PVC en la vida cotidiana? En construcciones. En techos, en las tuberías de nuestros hogares, en las, digamos que en todo el tema de las tuberías que están en los conjuntos, digamos que sí, se pueden evidenciar ahí. Uy, en todo lado. Tenemos conductos de las instalaciones eléctricas, tenemos pisos laminados, techos laminados. En los techos, en los pisos, en las tuberías eléctricas de nuestras viviendas, en las tuberías sanitarias, en muchos de los viñedos con los que recurrimos a veces alimentos, en contenedores o recipientes plásticos. ¿Cuál dirías que es su uso más importante en ingeniería? No, en el sector de la construcción principalmente conozco su aplicación. El tipo de aislamiento ¿En qué industrias es indispensable? Construcción. en la eléctrica. Construcción y medicina. ¿El PVC se puede reciclar fácilmente? No. Y si depende del tipo de material con que lo hagan. Se puede reprocesar y reutilizar, pero son productos que no, realmente al final no son amigables con el medio ambiente, porque son productos que permiten ser reutilizados cierta cantidad de veces, pero su descomposición es muy difícil. No es soluble con todos los elementos, en la naturaleza no se descompone con facilidad, entonces son productos que no son fáciles de devolver al medio ambiente. ¿Qué se está haciendo hoy para reducir su impacto ambiental? Asumo que buscando empresas que se han dedicado pronto a tratar de reciclarlo de manera, digamos que inteligente, tratando de sacar, no sé, los componentes que de pronto puedan ser usados y de, no sé, triturarlo y de pronto volverlo a usar en algunas aplicaciones donde la calidad de pronto no sea tan indispensable. Reutilizarlo, tomar productos a base de PVC, reprocesarlos para volver a sacar nuevos productos a base de PVC. Es parte del ciclo. ¿Vale la pena reciclar el PVC frente a otros plásticos? No. Considero que sí, porque el PVC es de los plásticos más usados, digamos, a nivel mundial. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es el PVC en ingeniería? Un 8. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es el PVC en ingeniería? Pues como un 9. Por un 6. No, yo creo que no tanto. Pues son un 4. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es el PVC en ingeniería? Por ahí un 7, 8. Si el PVC desapareciera mañana, ¿qué cree que podría pasar? Se reemplaza con otro. Lo que hay son materiales y nuevas formas de construcción. Que tendríamos que invertir mucho dinero en investigación. Si el PVC desapareciera mañana, ¿qué podría llegar a pasar? Se buscaría de pronto otra alternativa que pueda sustituirlo. Si desapareciera en el día de mañana, ¿qué crees que pasaría? Tocaría buscar otros materiales. Si el PVC desapareciera mañana, ¿qué pasaría? Seguramente buscaríamos productos que sean poliméricos o biológicos para reemplazarlos, o minerales para poder reemplazar sus usos, como se hizo antes de que existiera. Hay que escribir una sola frase que hace especial frente a otros plásticos al PVC. No, pero hable claro que no lo entiendo. A ver, el PVC inicialmente significa policloruro de vinilo. Es un plástico que se compone de más del 50% de cloro, o sea, sal, y aproximadamente 40% de derivados del petróleo. El PVC es un termoplástico, lo que significa que puede fundirse y puede moldearse muchas veces sin que pierda sus propiedades, a diferencia de, por ejemplo, los materiales termoestables, que pues si al aumentar su temperatura pueden llegar a cambiar sus propiedades. Como podemos ver en sus propiedades, tiene buena resistencia a la tracción y a la compresión. Es un material liviano, además es un excelente aislante eléctrico. Es impermeable ya que pues no absorbe agua y no se hincha ni se deteriora con la humedad. También es bastante resistente a sustancias químicas, además es un buen aislante térmico y acústico y tiene una muy buena durabilidad de entre unos 15 a 100 años. Otro punto a favor es que es resistente a la corrosión, pues es fácil de limpiar y es económico y es bastante versátil. Se divide principalmente en dos grandes grupos, el PVC rígido, o sea, o UPVC, y el PVC flexible. El UPVC no contiene plastificantes, es duro y es resistente y se usa en tuberías, ventanas y perfiles. El flexible contiene plastificantes, es más blando y moldeable, se usa normalmente en cables, mangueras y recubrimientos. Las normas, bueno, ninguna de las personas pudo nombrar bien las normas, pero pues que eso es algo ya más técnico. De hecho, el que estuvo más cercano a mí, de hecho a mí me sorprendió porque es alguien que no es un ingeniero mecánico ni nada, sino simplemente es alguien que pues ha estudiado, o sea, por curiosidad lo ha visto, pero sí se rige con ciertas normas. En Colombia el PVC está regulado por varias normas. Inicialmente tienen que cumplir con la norma STM 1784, que es la que habla sobre la composición y la calidad del material y materia prima. Ya hacia alcantarillado tiene que cumplir con por ejemplo, la STM 382, que es la que se refiere al diámetro del tubo con respecto a la presión a la cual será ejercida.
la STM 2295, la cual se refiere entonces a las uniones para, de acuerdo pues al paso de agua, y la 369, la cual entonces se requiere a los compuestos para el PVC rígido. Esos eran para usos de agua potable y sistemas a presión. Las de alcantarillado y drenaje sin presión están entonces la NTC 1087, la cual entonces se utiliza para estructuras, para las aguas lluvias en el PVC rígido y en el desagüe y pues para ventilación. La 3722 1 y 2, las cuales se utilizan entonces para el PVC, para las paredes estructurales del alcantarillado subterráneo, y la 5070, la NTC 5070, que se utiliza entonces para el diámetro interior de las del alcantarillado. Y para usos eléctricos y telefónicos se utiliza entonces la NTC 979, la NTC 1630 y la NTC 5442. Las formas comerciales más comunes son perfiles, barras, láminas, tuberías y accesorios. Preguntándole a varios ingenieros, el costo para importadores es de casi $1 por kilo, exactamente $0.9 por kilo. Eso pues normalmente viene importado desde China y eso pues viene paletizado. Paletizados que vienen como en formitas de, peletizado, perdón, viene como en formitas de lentejas, esas son chiquiticas y ahí ya entonces acá se hace todo el proceso para convertirlos en diferentes formas como las láminas, las barras y los tubos. Tiene un gran uso en la industria, como en la construcción, en tuberías de agua de alcantarillado, en ventanas y puertas, en electricidad, en recubrimientos de cables, en partes de automóviles y en medicina en bolsas de sangre. Más del 50% del uso del PVC en el país es de construcción y en general. El PVC es 100% reciclable, tanto mecánicamente al triturar y reutilizarse como químicamente al descomponer sus componentes.